Doctores, muy buenos días, ¿cómo están? Profesor, buenos días. Buenos Bien. días. Muy buenos Hola, profe, días. buenos días. Muchas gracias. Bueno, creo que socializar el parcial no vale la pena. Vi que todos sacaron 5, entonces, pues creo que no hay ninguna inquietud ni ninguna dificultad respecto a las preguntas que se hicieron en el parcial, ¿cierto? Entonces, podemos seguir avanzando en lo que veníamos trabajando en las clases anteriores. Profe, buenos días. Señor. Yo tuve problemas de conexión, yo mandé un correíto, ya hablé con el decano para hacer el supletorio. Sí. Entonces, para ver si nos ponemos de acuerdo, yo hoy cancelo eso y organizar. Sí, Juan Carlos, todo eso es con el decano. La verdad, usted le avisa a él, creo que le dan unas indicaciones del pago del supletorio y ahí ya como que acordamos la fecha y la hora, ¿vale? Muchas gracias. Listo. Eh, mm, Ustedes me disculpan claramente que yo no puedo habilitar las plataformas por fuera de los momentos en los que ellos me dicen porque pues obviamente es un seguimiento institucional. Por eso creo que Juan Carlos me había escrito para poder hacer el parcial en otro momento, pero pues son cosas que no puedo hacer si no están autorizadas por el decano, ¿vale? Para que lo tengan claro para este corte y para los demás. Listo, veníamos trabajando entonces específicamente, ya íbamos a empezar todo lo que corresponde al artículo número 6, 7, 8 y 9, que eran temas de consulta y que también se explicaron o más bien se evaluaron dentro de lo que estuvo en el parcial. Entonces, ¿alguien me podría ayudar explicando la legalidad? O llamo a lista. A ver, por acá. Permítanme un segundo. Mm, mm, mm. Listo. Soleidy Marina Ávila. ¿Está? Soleidy Marina. ¿Dónde estamos? 21. Listo. Marcelo González. Buen día. Hola Marcelo, buenos días. Ayúdenos por favor con el artículo número 6. Sí, señor. En el artículo 6, legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La persistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipo penal del blanco. La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará sin excepción de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados. La analogía solo se aplica en materia permisivas. Bueno, Marcelo, ¿y la explicación después de la lectura cuál es? Bueno, profe, en atención a ese artículo, para mi concepto digo que toda persona no, es garante, obviamente pues en atención a sus derechos, que toda persona pueda ser juzgada conforme a la ley, pues obviamente ante un juez competente y eh, pues toda persona tiene como un derechos inherentes a la libertad y la igualdad, lo que para mí es como ese concepto, doctor. O sea, nos volvió a leer lo mismo, nos volvió a decir lo mismo. Miren,
Lo importante ahí que es de este artículo, y fíjense, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, pues que nadie lo pueden castigar con una conducta si antes no era un delito. Si usted hoy mata y no era o no estaba dentro del Código Penal, pues usted podría matar sin ningún problema, ¿cierto? Necesariamente lo que usted haga hoy debe estar dentro del Código Penal. A usted no lo pueden castigar, a usted no le pueden eh, incluir, no le pueden sancionar a partir de una ley que no existía en el momento del hecho. Si usted hoy, por ejemplo, hay una rebaja de pena respecto de el peculado, hoy usted comete peculado, pues hoy tendrán que tratarlo con esa pena. Si posterior es una pena más grave, pues no lo podrán tratar con esa pena, ¿cierto? Siempre será con la ley que esté en el momento. Debe existir esa ley para que lo puedan sancionar. Ahora, cuando se dice el juez competente, pues es el principio del juez natural, ¿cierto? Lo que les están enseñando a ustedes en procesal penal. No puede ser que si usted comete los hechos en Bogotá, pues lo esté investigando un juez de Leticia, ¿cierto? Le esté tratando su caso un juez de Leticia, ¿cierto? Entonces tiene que ser el juez natural. Ahora, plenitud de las propias, de las formas propias del juicio, pues que no puede improvisarse el procedimiento, debe haber debido proceso. ¿Cierto? Tiene que respetarse ese debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Es el artículo 29 de la Constitución, ya lo vamos a revisar. Ahora, tipos penales en blanco nos dice que el artículo dice, la preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío. Tenemos que tener en cuenta los tipos penales en blanco. ¿Qué son los tipos penales en blanco? Son normas complementarias. Ejemplo. Vámonos por favor al artículo 410 del Código Penal. Artículo 410 del Código Penal. Cuando lo tengan ubicado, por favor me avisan. Listo, profe. Listo, Edwin, por favor leámoslo muy despacio, pero muy despacio. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contratos sin observancia de los requisitos Edwin, legales. otra vez, por favor, más despacio. Más despacio. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de 66,66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses. Listo. Muchas gracias, Edwin. Por favor, volvámoslo a leer ustedes allá. Edwin, vuélvalo a leer sin la pena, sin la pena, solamente el concepto del delito. Otra vez, por favor. Cumplimiento, contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales o los celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en una pena. No define el sujeto activo quién es. Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Listo. Fíjense, gracias, Edwin, y qué pena que lo ponga a leer tantas veces, pero es que tiene una razón muy particular. Y es que las normas penales tienen que ser tan claras que todos las debemos entender, ¿cierto? Y ustedes son casi abogados, están a un pasito de ser abogados,
pues ustedes más deberían entender este tipo de normas. Y les voy a hacer las siguientes preguntas. Esperen porque yo no abrí el artículo. No lo tengo a la mano, ya lo tengo acá. A ver, listo. Entonces, vamos a empezar con este pequeño ejercicio para ver estos abogados del mañana cómo están explicando estos tipos penales. Eh, Kelly Vanessa, Señor. empezamos con el artículo. Dice, el servidor público, ¿cierto? ¿Quién es un servidor público? Alguien que trabaja para el Estado, pero pues ahí no define el sujeto activo, no define quién es el servidor público. Fíjese en lo que usted acaba de decir. Usted acaba de decir que el servidor público es la persona que trabaja con el Estado, ¿cierto? ¿Un contratista será servidor público? Si yo como contratista voy a hacer aseo a la alcaldía con un contrato de prestación de servicios, ¿seré servidor público? No. Si yo barro Bueno, para el sí. municipio a través de un contrato de prestación de servicios, ¿seré servidor público? No. Y estoy trabajando para el Estado, para una entidad del Estado. Entonces, ese concepto no es adecuado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le explicaría a Vanessa que es un servidor público? Mire, yo soy su cliente, estoy acá pagándole 350.000 pesos por su consulta para que me diga qué es servidor público. Bueno, tiene que ejercer una función pública. Listo. Ojo porque Es mire que una persona natural que ejerce una función pública, pues temporalmente o provisionalmente. listo. Entonces, ¿de dónde saca eso Vanessa? Vanessa, ¿usted cómo podría saber quién es un servidor público? Aparte de ir a ChatGPT. Me toca pues buscar el decreto o la norma que rija este tema. ¿Y cuál es el decreto y la norma que rige ese tema? Pues no sé si está actualizado. Estaba buscando, profe, quién es un servidor público. Listo, miren, es muy, muy sencillo. La Profe, Constitución, el la, ciento Consti- veintidós. el 123 creo que es. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado, de la comunidad, ejercerán sus funciones en la norma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento, ¿cierto? ¿Dónde más yo puedo consultar quién es servidor público? Vayan al artículo 20 del Código Penal. ¿Qué dice? Servidores públicos. Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios. Listo. Para- Gracias. Hasta ahí, gracias. Entonces, fíjense ustedes que para poder entender quién es un servidor público, tuve que ir a dónde? A la Constitución y a otro artículo, ¿cierto? Ya fui a dos normas para poder entender qué es un servidor público. Ahora, dice el artículo 410 que por razón del ejercicio de sus funciones, ¿cierto? Pues para saber las funciones de ese servidor público, pues tengo que ir al manual de funciones del servidor público. Ya es otra norma que tiene que emitirse por parte de la entidad donde esa persona trabaje y se especifique cuáles son las actividades que realiza esa persona. Si yo soy el alcalde, pues las normas serán constitucionales, ¿cierto? Si yo trabajo en la fiscalía, pues deberá haber un manual de funciones para el cargo que yo tengo. Si yo trabajo en la gobernación, pues tiene que haber un manual de funciones para el cargo que yo tengo, ¿vale? Entonces, tiene que haber un manual de funciones. Ahora, vámonos con Edwin, que Edwin amablemente nos leyó el artículo. Dice, Edwin, el servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato.
Le pregunto, ¿qué es tramitar un contrato? Tramitar un contrato es efectuar aquel vínculo administrativo para ejercer un servicio o una labor para el Estado. ¿Eso es tramitar? Sí, pues entiendo yo que tramitar puede ser crear, modificar o extinguir una relación administrativa. Eso suena más como una obligación, ¿cierto? Pero entonces cuéntenos, se la dejo más fácil, cuéntenos qué es un contrato. Un contrato es un vínculo eh, donde las partes llegan a hacer un compromiso con derechos y obligaciones. Ok. Y yo cómo sé que lo que usted me está diciendo es cierto. Les toca ratificarlo, como comentaba la compañera, con la parte legal, Y dónde lo que lo consulto? define. Se puede ir a buscar en el qué, en el Código Civil. Código de Comercio. Yo tengo que ir a la norma que lo expresa, que genera esa definición. Tendría que ir al Código Civil, ¿cierto? Para saber primero qué es un contrato, ¿sí? ¿Qué es un contrato en el Código Civil? Pues tendría que ir a mirar allá la definición de contrato, que si no estoy mal, no me acuerdo el artículo, como 1499 si no estoy mal. 95. 95. Por favor, lo podemos leer. Ya lo encontré. 1495. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas, ¿cierto? Fíjense que tuve que acudir también al Código Civil para poder entender qué era un contrato. A ver, ¿quién más nos puede ayudar por acá? Lorena Pulido. Sí, señor, profesor Benítez. Lorena, ayúdenos por favor. Dice, mire, dice, de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales. ¿Cuáles son los requisitos legales esenciales de un contrato? Mm, que se me ocurre, no, o sea, que las partes no deben estar, no deben tener antecedentes, que deben, Lorena, te pregunto, si yo tengo un antecedente, pagué mi pena de maté a alguien y acabo de salir de la cárcel, pues voy a tener un antecedente, ¿cierto? ¿No podría firmar un contrato? sí lo podría firmar. Entonces, estás diciendo que no. Pues los requisitos, digamos que en sí para celebrar cualquier clase de contrato, pues es el objeto lícito, la capacidad, el Bueno, ahí consentimiento. ya estás buscando en internet, pero más que eso, de la capacidad y lo demás, recuerden que estamos hablando de contratos públicos, ¿cierto? Y lo que rige los contratos públicos es la Ley 80 del 93, donde vamos a encontrar unos requisitos. Esos requisitos son los principios que exige la contratación: economía, planeación, ¿cierto? Celeridad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Publicidad, todos esos requisitos donde los encontramos. Ley 80 de 1993. Sigue el mismo artículo diciendo, o celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, ¿cierto? Yo no puedo celebrar un contrato, es decir, firmarlo, si encuentro algún detalle o defecto dentro del trámite. Veníamos hablando con Edwin y especificando las etapas de contratación. Por favor, fíjense muy bien en este artículo que habla de tres etapas de contratación.
Tramitar, tramitar, celebrar y liquidar. ¿Cuál haría falta? La ejecución. No estamos viendo la ejecución, solamente estamos viendo el trámite, la celebración y salta a la liquidación. Ojo, ¿por qué no está la liquidación? Porque la liquidación se verifica es con el artículo del peculado. Ejemplo más claro. Vamos a hacer un ejemplo y una representación de ese artículo. Yo, Elkin Ardila, alcalde de este pueblo de Unicervantes, voy a hacer una clínica y voy a hacer una clínica en cerca a un lago y tiene problemas ese lago, el terreno, al estar el lago, pues va a haber problemas estructurales y problemas de suelo. Ya me lo están diciendo los ingenieros, que si construyo allí esta clínica, pues posiblemente no vaya a tener éxito. Yo digo, no importa, avancemos, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que ubicar si es necesario que dentro del pueblo de Unicervantes haya una clínica, cuando ya hay 10 más, ¿cierto? No sería una necesidad que se tenga que suplir porque ya hay 10 clínicas más. Entonces, yo ya empiezo con una necesidad que no requiero. Lo celebro, es decir, lo firmo a pesar de que hay conceptos que me dicen que no lo debo celebrar, pero yo me apodero del recurso. Yo me quedo con la plata de esa clínica. Si ustedes se dan cuenta, dentro de este artículo del 410, lo que me está castigando es la elaboración de ese contrato, no el quedarme con la plata. El quedarme con la plata me lo está castigando en el artículo 397, que dice que el que se quede con los recursos públicos, evidentemente estará bajo un escenario de peculado. ¿Vale? Entonces, para concluir y para poder avanzar, las normas en blanco son, o los tipos penales en blanco, yo debo acudir a otra norma para poder complementarlo y segundo, para poder entenderlo. Porque cuando yo vaya a imputar a una persona, yo le tengo que decir, Lorena, Kelly, Edwin, ustedes se concertaron el día 21 de febrero a las 9 de la mañana y celebraron un contrato que tenía por objeto la construcción de una clínica, cuando aún ustedes sabían que no deberían haber celebrado el contrato porque existía un concepto de un ingeniero que les prohibía la construcción en ese lugar, ¿cierto? Yo tengo que ser específico de la labor después de cada uno. Kelly, usted era la supervisora del contrato. Magda, usted era la secretaria de planeación. Edwin, usted como alcalde sabía y conocía porque ustedes hicieron reuniones previas para poder discutir el proyecto. Yo tengo que decirle a cada uno qué es lo que está violando, cuáles son las normas que se están violando, cuál es ese manual de funciones que le obliga a esa persona a haber actuado de manera correcta. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí con las normas o tipos penales en blanco? No, señor. Bueno, el mismo artículo sexto, nos devolvemos, nos estaba hablando de la ley favorable o retroactividad benigna de alguna manera. Dice la norma, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará. Ejemplo, si la pena antes era de 10 años y hoy hacen una modificación donde la ley baja a 6 años, inclusive las personas que hubiesen estado condenadas a esos 10 años se benefician de esa nueva norma que establece los 6 años y podría salir libre, ¿cierto? Esto es una garantía del reo y se habla de una retroactividad benigna. Acuérdense ustedes en el COVID se habló también de esa posibilidad de que muchas personas que estaban privadas de la libertad pudieran salir libres en ese momento con penas menores. ¿M? Ahora, analogías solo en materias permisivas. En penal rige el principio de la prohibición de la analogía para crear delitos o para agravar penas. Es decir,
No se puede decir, ay, esto se parece a un delito, entonces lo voy a castigar igual, ¿cierto? No, tiene que estar específicamente y descrito dentro de la ley. Solo se permite la analogía si llega a beneficiar al procesado, si amplía derechos, ¿cierto? Si hay una causal de exclusión, por ejemplo, que aplique a un caso similar no previsto, podría aplicarse por analogía favorable al caso que yo esté investigando y de ese caso favorecer a esa persona. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá, Vanessa? Yo, profe, o sea, en Colombia solo, o sea, tengo confusión entre retroactividad y ultraactividad en cuanto a aplicación. Siempre es la retroactividad por principio de favorabilidad, ¿o cómo funciona? Listo. Mire, vamos a ver otra vez entonces. Cuando nosotros estamos hablando de, en penal rigen dos situaciones particulares, la irretroactividad de la ley penal desfavorable y la retroactividad de la ley penal favorable. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo estoy diciendo que es retroactividad solo procede si es más favorable, es decir, solo puedo aplicar la retroactividad si es favorable, porque hay un principio en Colombia que es la ley siempre será a favor del reo, ¿sí? Entonces, si es favorable, se la aplicaré. Si hay, no, hoy dicen no, los violadores tendrán una pena de 50 años. Pues será a partir de hoy, pero los que ya están condenados, pues ya están condenados. En cambio, si dicen hoy, los violadores tendrán una pena de un año. Ah, no, pues los que están condenados tendrán que ver si ya tienen su año, podrán salir libres, ¿sí? Solamente lo que les favorezca les podré aplicar. Si les desfavorece, no se lo podré aplicar. ¿Listo? Y la ultraactividad o ultra retroactividad, que también se menciona de esa manera, pero el término correcto es la ultraactividad, es cuando una ley derogada sigue aplicándose porque es más favorable que la nueva, ¿sí? Es decir, la ley vieja ya no está vigente, pero se aplica porque beneficia al procesado, ¿sí? Eso, por ejemplo, en el de la extorsión. El delito de la extorsión no tiene beneficios, pero hay una ley por allá, como, no me acuerdo si es como el 2002, 2003, de cierta manera permite que las personas que hayan cometido extorsión, cuando se allanen a los cargos, tienen una disminución de pena como del 25%. Entonces, seguimos aplicando esa ley que a pesar de ser más vieja, pues le genera al menos un beneficio a esa persona del 25% para que se le pueda hacer la rebaja en el momento de que se allane. ¿Vale? ¿Listo, Vanessa? Entonces, retroactividad, la nueva si es favorable y ultraactividad, la vieja si es favorable. Gracias, profe. ¿Sí quedó claro, Vanessa? Sí, sí, profe. O sea, es que no entendía cómo podían funcionar Ah, ok. al mismo tiempo en el ordenamiento. O sea, yo Sí, pensé que era simplemente porque una norma, desde que la conciben o la publican, decía si era o no era retroactiva, pero ya no, ya entendí. no, eso no pasa en Colombia. De hecho, las normas en Colombia deberían decir cuáles derogan, ¿cierto? Y a partir de hoy deberíamos utilizar esta exclusivamente, pero casi siempre le toca a uno ir y esta y esta derogó la otra y esta derogó la siguiente y sobre todo, por ejemplo, tú que eres contadora, eso es usual, que la norma anterior Los derogó retazos. esta. Y sobre todo en el tema de tributario, pues pasa mucho, ¿sí? Entonces se vuelve un tema complejo de seguimiento de las normas. ¿Qué normas se está aplicando hoy? Ni idea, ¿cierto? Entonces es una tarea de poder estudiar cada una de esas normas, ¿vale? Listo, creo que no hay más dudas entonces de ese artículo número 6 que contiene la legalidad, el juez natural, el debido proceso, la retroactividad, la prohibición de analogía desfavorable y la exigencia en tipos penales en blanco. Quiero por favor que se tomen el tiempo de leer el artículo 29 de la Constitución Política. 5 minuticos, 10 minuticos, 9:20, empezamos a revisar. Por favor,
Léanlo como lo estamos haciendo. Muy despacio, muy despacio. Chicos, voy a atender una llamada mientras ustedes revisan y a las 9:20 empezamos, ¿vale? Gracias.
Bueno, listo, volvimos. ¿Ya estamos? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, Hola, señor. profe, ¿sí te Hola, escuchamos? profe, sí. Listo, vale, gracias. Santiago Sema, ¿está Santiago? Dime, profe. Santiago, no le había escuchado, creo, su voz. Santiago, explíquenos, por favor, el artículo 29 constitucional. Uy, dame un segundo, profe. ¿Lo leyó? La verdad, no, profe. Ok. ¿Alguien más quiere participar? Profe, eh, ¿me escucha, profe? Sí, Marcelo. Bueno, tomando nota aquí de lo que habla el artículo 29 de la Constitución, que habla sobre el debido proceso, habla sobre se aplicará a toda clase, eh, bueno, lo voy leyendo y lo que tengo acá anotado como tal en el cuaderno. Dice, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Y ella empieza como a desglosar a quienes se le puede aplicar el debido proceso. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, o sea, activamente como vigentes, ante un juez o un tribunal competente o como observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ahí habla de unas normativas que es la ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal, el artículo 6, que es de legalidad, el artículo 38, que habla sobre los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, entonces, pues aplica como tal que condena sin libertad o alguna medida. Habla sobre la ley 600, sobre el numeral 60, sobre embargos y secuestro de bienes, medidas de aseguramiento de embargos. El numeral 70, que habla sobre eh, las constancias de la demanda, sobre los 10 días siguientes a la notificación. La ley 599 del 2000, que es el Código Penal, sobre el numeral 6, la legalidad. Toda persona se presume inocente mientras no se le declare judicialmente culpable, y el derecho a la defensa. Como tales, ahí en el tiempo que siga mirando y sacando como los puntos y que habla de pronto los artículos en atención al artículo 29, profe. Listo, Marcelo, vale, muchísimas gracias. Mire, compañeros, es tan cortico ese artículo y todo lo que tiene. Ojalá me lo hubieran explicado de esa manera en la universidad. De verdad, es un artículo tan completo y que ustedes lo van a necesitar para cualquier materia que ustedes estudien, para laboral, para comercial o simplemente como ciudadanos deben acudir al artículo 29. ¿Sí? ¿Por qué deben acudir al artículo 29? Porque, como nos lo estaba explicando Marcelo, es la médula, es la columna vertebral de todo proceso en Colombia, de todo proceso que busque de alguna manera ser garantista, ¿cierto? Porque las garantías es lo que se busca a través de cualquier proceso laboral, comercial, civil, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aplican los procesos disciplinarios, fiscales, actuaciones administrativas, sanciones administrativas. Si ustedes quieren interponer una tutela, si quieren interponer un derecho de petición, lo van a hacer también a través del artículo 29 constitucional. Y se los digo con todo cariño. La vida es que lo pone a uno a entender este artículo 29, porque usted como ciudadano, si la EPS no le está entregando los medicamentos, no le está dando el acceso a la cita médica, pues tendrá que recurrir al artículo 29. Si a usted no le están entregando
o no le están cumpliendo dentro de un proceso, tendrá que acudir al artículo 29. Es muy importante. ¿Por qué? Porque acá está el principio de legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes. No hay delito ni pena sin ley anterior. No se pueden crear jueces ad hoc, es decir, si no es el competente, el juez natural. Se habla del respeto estricto del procedimiento, que es el núcleo fáctico de ese artículo sexto del Código Penal. Se habla de la favorabilidad, que la ley permisiva o favorable se aplicará de preferencia. Aquí está la retroactividad benigna, como pueden observar. Incluso si ya hay sentencia condenatoria, es una garantía material. Se habla de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente. Esto implica que la carga de la prueba es de quién, pues del Estado, ¿cierto? La duda se debe favorecer a favor del procesado. Ese es el indubio pro reo que hablábamos hace un rato y no se puede tratar como culpable antes de que haya una sentencia. Esa era una de las discusiones de un caso mediático como el de Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? En el que todo el mundo decía, ah, no, pero es culpable, y otra mitad del país decía que era inocente. Pues necesariamente tenía que existir una decisión judicial que pudiera confirmar o desvirtuar esa teoría. También este artículo 29 permite ese derecho de defensa, que debemos tener la posibilidad de un abogado desde la investigación. Si a ustedes los capturan por X o Y motivo, de forma equivocada o no, porque puede suceder, ¿qué es lo primero que debo tener? Un abogado, derecho a tener un abogado, una defensa técnica, ¿cierto? Que se me trate dentro de los tiempos y medios adecuados, que haya contradicción probatoria. ¿M? Los procesos sin dilaciones, que el proceso debe ser razonable en el tiempo, el Estado no me puede mantener a alguien o mantenerme a mí indefinidamente en una incertidumbre, ¿cierto? Sino que debe existir ciertos momentos para cumplir con esas actuaciones. Es por eso que tenemos vencimiento de términos, que tenemos plazo razonable, por eso es que tenemos jurisprudencia de la Corte Constitucional que hace respetar esos momentos, ¿sí? El derecho a presentar y controvertir pruebas. No basta con que la fiscalía llegue la prueba para que me sancionen. Debe existir un debate, una contradicción, una publicidad de esa prueba para que yo la pueda conocer y eso me permita el derecho a impugnar, que es una garantía mínima. Toda sentencia condenatoria debe poder recurrirse, ¿sí? Y allí también dentro de este mismo artículo dice que no podrá ser juzgado dos veces por el mismo hecho, ¿cierto? Prohíbe el doble juzgamiento, la doble sanción por el mismo hecho y fundamento y exige triple identidad. ¿Eso qué significa? Que yo debo verificar los hechos, debo verificar el sujeto, debo tener un fundamento para poder establecer ese tipo de situaciones o de particularidades. También nos dice que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Imagínense ustedes que yo quiero esclarecer un homicidio y la forma de conseguir la verdad es que, y sé quién me puede decir la verdad, pero esa persona no me quiere decir la verdad. Entonces, ¿qué hago yo? La torturo. La tengo en un lugar, en una habitación y le empiezo a quitar dedo por dedo hasta que me diga la verdad, ¿cierto? Y finalmente me dice la verdad. ¿Será una prueba lícita la obtención de esa información? No, ¿cierto? Porque estoy acudiendo a unos métodos de tortura para obtener una verdad. Entonces, ese tipo de actuaciones o de pruebas serán nulas de pleno derecho. Si yo quiero saber ustedes qué tienen en su celular, pues no voy y les arrebato el celular, sino le pregunto, oiga, ¿usted me puede entregar el celular? Necesito verificar su WhatsApp, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo le violo su Profe, eso derecho a la sería como la intimidad, acción penal, ¿cierto? señor, Sería como la acción penal, lo que está informando. O ¿de qué? No lo entiendo, Marcelo. sea, lo que está diciendo que el verificar la conducta, la acción, el hecho punible que se ejecutó sería como la acción penal, como eh, los entes judiciales tienen que realizar como el tema de investigación para poder juzgar la conducta punible, ¿cierto? Sí, o sea, lo tienen que hacer de forma completa, ¿cierto? No puede ser de una manera incompleta llevar a una persona a juicio, que pasa mucho, pero para eso también está,
pues las absoluciones. Entonces, fíjense que a partir de un artículo tan sencillo tenemos legalidad, pues natural, favorabilidad, presunción de inocencia, defensa técnica, contradicción probatoria, doble instancia, debido proceso, ¿cierto? Non bis in idem, exclusión de prueba ilícita. Ojo, porque entonces se vuelve esta estructura medular a partir de ese artículo 29 constitucional. ¿Listo? Ahora, vamos al artículo rápidamente, al artículo 7. Santiago Sema. ¿El 7 de la misma norma, profe? Ah, sí, no, de la Constitución, de la penal, del Código Penal. Ah, ya. Artículo 7. Igualdad. La ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las establecidas en ella. El funcionario judicial tendrá especial consideración cuando se trate de valor- de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito en relación con las personas que se encuentren en situaciones descritas en el inciso final del artículo 13 de la Constitución Política. Ujú. Listo. ¿Alguna duda respecto de ello? Creo que no hay que explicar nada, ¿cierto? Hay un tema que me parece súper interesante de la igualdad y es que yo creo que la igualdad debería tratarse o debería abordarse desde la desigualdad. Es que yo no puedo tratar a todas las personas como iguales. Y lo digo con un respeto particular en el sentido de, yo no puedo poner una persona que ha sido estudiada, ¿cierto? A una persona que es analfabeta y tratarlas como iguales, porque de cierta manera yo tengo que hacer cierta discriminación o tengo que, es que no quisiera utilizar discriminación, quisiera abordar de manera diferente a las personas. Yo tengo que explicarle de manera diferente, porque a veces cuando tratamos como iguales, estamos generando dificultades, ¿sí? Profe, Dificultades, ¿sí? de pronto en algo que se está diciendo ahí, se está viendo mucho ahorita ese tema de los trading. Esa nueva, y se está originando con mucha controversia en el tema de igualdad y que se, se ve de pronto como el tema de identificación es que de animales que no se sienten como humanos. Entonces, hay mucha controversia Los en redes sobre Terian. esa Los situación. Sí, Terian. No sé qué fue lo que dijo Marcelo, pero son los los Terian. trading, bueno, trading. Mi inglés no Los es tan Terian. bueno. La Los Terian. pronunciación, los trading. Listo. Sí. Kelly, ¿qué ibas a decir, Kelly Vanessa? Profe, no, y respecto a lo que tú estás diciendo, ese análisis, o sea, como lo estoy hablando como respecto a todo lo que leí para hacer ese taller, ya ese análisis se hace cuando se estudia la tipicidad objetiva, que ya se miran como las condiciones de la persona, el cómo lo hizo, por qué lo hizo, qué lo motivó. Pues sí, podríamos decir que sí, pues es que eso hace más parte como del dolo, ¿no? De la parte subjetiva de la persona, pero digamos que hablando del aspecto de lo que es el principio de igualdad. Mira, es súper complejo y a mí me parece complejo, por ejemplo, que yo trate como igual una persona que se roba 15.000 millones de pesos al que se roba el Maggi en el éxito, que por una necesidad, ¿cierto? Porque no tiene que comer y requiere hacer al menos un caldo de Maggi para poder seguir subsistiendo. Entonces, es allí donde yo debo aplicar la igualdad para tratarlos como desiguales de cierta manera, ¿cierto? Porque yo tengo que verificar si realmente esos 15.000 millones de pesos afectan a esa población y si el Magui deja pobre al éxito. Son entonces niveles de igualdad y desigualdad que yo debo aplicar, porque yo sí digo que un juez y un fiscal que llevan una persona que se roba un Magui a un estrado judicial, pues no estamos en nada, porque es que poner un fiscal, un juez, colocar todo el sistema de administración de justicia para legalizar ese tipo de actos, me parece que no es el deber, ¿cierto? Ahí es cuando yo aplico de cierta manera la desigualdad
y bajo el principio de lesividad, la lesividad evalúa qué tan afectado puede estar el bien jurídico tutelado. Entonces, si yo te robo a ti, Vanessa, un lápiz, cuando tienes 50.000, eres una empresa de lápices, pues para qué activo el aparato judicial. Tal vez si esa persona devuelve el lápiz o simplemente paga el valor del lápiz, repara tu pérdida, ¿cierto? Y no tengo que activar todo el aparato judicial y darle 20 años de prisión a una persona por un lápiz. Entonces es allí cuando uno debe evaluar si realmente hay una lesividad o no de ese bien jurídico tutelado y también se puede hacer a partir de lo que es la igualdad, porque a partir de la evaluación de los iguales es que podríamos decir cómo se podría aplicar el derecho penal. Listo. Profe, pero es que es incluso peor, o sea, probablemente, o pasa que los de cuello, los delitos de cuello blanco, de hecho, la pena tiende a ser menor que una persona que por una necesidad o que no afectó tanto la lesividad, ese sí le aplican todo el aparato judicial y termina pagando una pena más alta. Sí, y pues realmente a veces suele pasar, es el tema de la defensa técnica, ¿no? El hecho de que tú no tengas para pagar un abogado que busque ciertas estrategias o mecanismos de negociación, pues también hace que se trate, que no seamos iguales, ya ves, ya no somos iguales, ¿m? Sino que el poder económico pues permite otros accesos. Listo, vámonos al artículo número 8 y que nos lo explique, esperen, a ver. Luisa Fernanda Aranguren está. Sí, señor, profe, ya lo estoy buscando. Listo, Luisa. Artículo 8, entonces nos dice el artículo 8 del Código Penal colombiano desarrolla el principio de prohibición de doble incriminación. A nadie Ajá. se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, o denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales. Listo. Dentro del parcial había una pregunta de esas. Luisa, cuéntenos, ¿qué es entonces esa doble incriminación? ¿Qué significa? Pues lo que nos dice es que la persona o nosotros como individuos no podemos ser juzgados, investigados o sea, por el mismo hecho varias veces. Si ya no, si ya tenemos una condena, si ya nos investigaron por determinado delito, no nos pueden volver a juzgar por la misma razón. Ojo, ojo y que quede claro, y Luisa lo ha dicho, es por el mismo hecho, es por el mismo hecho, no por el mismo delito. Porque es que yo puedo matar hoy, puedo matar mañana y puedo matar pasado mañana. Tengo 3 homicidios, ¿cierto? Definitivamente me podrían investigar por los 3 homicidios. Son la misma conducta, pero son diferentes hechos. Si yo maté a María y ya pagué mi condena de 15 años de prisión, pues no podrán investigarme nuevamente por María mañana, porque ya tuve una pena, ya tuve una condena y ya tuve una investigación que finalizó. ¿Es claro? Ese es el principio de doble incriminación que se llama non bis in idem. Non bis in idem, que es el que Profe, está tratando el artículo 29. Señora. pero un hecho puede dar varios delitos. Total. Fíjate, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos dando del alcalde, que quiere construir una clínica. ¿Cierto? Y se queda con los 10.000 millones de la clínica. Primero, tendría un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tendría un peculado, las facturas que se presentan son falsas. Entonces, a partir de allí, yo puedo evaluar muchos delitos. Otro ejemplo de las cosas que ocurren, el que la persona que la matan, además la hurtan o acceden de ella antes de matarla o después de matarla. Fíjate que hay varios delitos en una sola conducta, ¿vale? Pero son Claro, como agravantes, o sea, cuando le vayan a dar la pena, ¿son agravantes o son delitos apartes que generan una pena? ya veremos más adelante dosificación, pero la pregunta es buena
porque en Colombia no se acumulan aritméticamente las penas. Entonces yo no sumo 20 años del homicidio, 25 años del hurto, 15 años del acceso carnal violento, ¿sí? No la sumo así, sino que se llaman unas proporciones ajustadas precisamente a esas penas. Ustedes han visto que en los Estados Unidos sí dicen, tendrá 5 cadenas perpetuas. Tendrá 4 cadenas perpetuas, pues son simbólicas, porque la persona obviamente no va a durar 500 años, ¿cierto? Para pagar esa pena. Listo. Y vamos a terminar la clase de hoy rápidamente con lo que es la conducta punible. Entonces, compañeros, a ver, Luisa ya participó. Vámonos con Francedi. ¿Francedi está? María Paula Sí, Bernal Colmenares. señor. Sí, señor, estoy doctor, perdón. Ah, bueno, Francedi, cuéntenos qué es una conducta. La conducta punible que nos la No, explica en el artículo, ¿qué es una conducta? ¿Qué es una conducta? se requiere que sea para que que es una conducta punible, debe ser Francedi, otra vez. típica, antijurídica y culpable, Francedi, ¿qué es una conducta? ¿Qué significa la palabra conducta? que se pueda considerar como un delito, que se le pueda imputar ¿Qué es imputar una una falta. conducta? ¿Qué es una conducta? Una acción. Una acción, ¿cierto? Una conducta es una acción, una reacción, es Estado una, inervación del cuerpo, es un Es el comportamiento, es comportamiento que tenga una una persona. manifestación del cuerpo, es una actividad física, de cierta manera puede llegar a ser una emoción, ¿cierto? Si a mí me asustan, puede ser que yo empuje a otro, ¿cierto? Eso es una acción, ¿cierto? Un comportamiento, una conducta. ¿Listo? Ok, sí, señor. Pero el Código Penal solo nos habla de conductas que son de carácter punible, ¿cierto? No cualquier conducta, sino una conducta punible. Ojo con esto porque a mí moral y éticamente, por ejemplo, me disgusta ver gente escupiendo en la calle. Eso me disgusta, por ejemplo. Es una conducta moral, ¿cierto? Y ética que se ve muy mal que una persona esté escupiendo en la calle. ¿Qué otra cosa podría ser incómoda que ustedes vean en la calle? Una persona que se está picando la nariz y sacándose ahí todo lo de la nariz delante de todo el mundo, El que, ¿cierto? el que Es, orina en la calle, señor, el que orina en la calle, el que orina en la calle, el que bota basura, el que bota el chicle, ¿cierto? ¿Qué otras conductas les parece que son El que fuma, doctor, y bota la colilla en el piso. el que fuma y bota las colillas, ¿cierto? Entonces son cosas súper, súper, súper incómodas, pero que el derecho penal no las castiga. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes estudien el derecho penal deben ser conductas que sean conductas punibles, punibles. ¿M? Es decir, que se active el aparato judicial para poder establecer que es una conducta punible. Y para que sea una conducta punible de acuerdo al artículo noveno, debe ser una conducta que sea típica, antijurídica y culpable. Entonces, voy a abrir acá el pizarrón un segundo. A ver, pizarras. Se van a acordar ustedes toda la vida de esto, por favor. ¿Ya están viendo el tablero? Sí, señor. Ok. Ven a ver si lo puedo poner más gruesito. Sí. Mire, se van a acordar de esta palabra. Es una memotecnia. TAC igual a culpabilidad. Como el TAC del cerebro. ¿Qué significa esta memotecnia? Tipicidad,
antijuridicidad, culpabilidad igual a una conducta punible. ¿Listo? Se van a acordar porque toda su vida, y así funciona bajo este concepto tripartita, el derecho penal colombiano. Para que una conducta punible sea considerada conducta punible, requiere que tenga tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad igual a una conducta punible que va a tener ¿qué? Una sanción. Si tengo estos tres elementos en una conducta, pues esa conducta va a tener una sanción. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Ojo, vuelvo y les repito, para que una conducta punible en Colombia tenga esa validez de conducta punible, requiere que sea típica, antijurídica y culpable, igual a conducta punible o una sanción que podría darse a partir de esa conducta punible. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Dudas? Ok. No es posible dentro del derecho penal que yo empiece a evaluar la culpabilidad. No es posible dentro del derecho penal que yo empiece a evaluar la antijuridicidad. Siempre la forma de evaluar las conductas serán de izquierda a derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre tendrá que valorar primero la tipicidad, segundo la antijuridicidad y la tercera la culpabilidad. Si yo evalúo la tipicidad y me salto a la culpabilidad, no voy a tener una conducta punible. Siempre se tiene que hacer en este orden, uno, 2 y 3. Si no tengo el uno, pues ¿para qué evalúo el 2 y el 3? Si no tengo el uno. Si tengo el uno y el 2, evalúo el 3. ¿Listo? ¿Es claro? O repito. Esto es importante porque esta es la médula de la clase. Ya acabamos los principios y ahora sí vamos a empezar con la teoría realmente de las conductas. ¿Les quedó claro o repito? Claro, profe. Ojo, compañeros, porque tiene que quedar muy claro. Tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y se deben evaluar en ese orden. Listo. Entonces, permítanme un segundo. Gustavo Adolfo. Juan Carlos Montes. Juan Carlos Montes tampoco está. Profe, buenas. Qué pena, es que está muy inestable. Escucho así entrecortado. Bueno, Juan Carlos, cuéntenos los elementos de la conducta punible, ¿cuáles son? Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Listo. ¿Y cómo se deben evaluar? La tipicidad es la conducta en la norma Por y la orden. Ajá, Alexandra, las debemos evaluar en orden. Primero tipicidad, segundo antijuridicidad y antijuridicidad tercero y culpabilidad. culpabilidad. Discúlpenme que sea tan insistente con eso y que se vuelva aburridor, pero es que es indispensable que ustedes tengan claro que es de esa manera que ustedes tienen que evaluar y tienen que hacer ese test respecto de una conducta punible. Ya lo veremos en las próximas clases. Compañeros, ya habíamos dejado una tarea de los elementos de la tipicidad objetiva, ¿verdad? Entonces, la próxima clase vamos a resolver esa tarea. Ya esa tarea se dejó hace más de 15 días, entonces creo que no vamos a tener dificultad de que no la hemos hecho. La próxima clase vamos a empezar con eso y vamos a hacer un ejercicio con esa información. Entonces, tengan claro esa información, ¿vale? Nos vemos entonces el próximo sábado, compañeros. Ya, gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. muy Chao, bien. profe. Gracias. Muchas Chao, gracias, profe, profe. gracias. Hasta luego, gracias.